La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso y precioso día que tú nos regalas en la presencia de un Dios bueno y de un Dios soberano. Señor, que cada día que tú nos das la oportunidad de vivir sea un día para ver y experimentar el amor, las respuestas y los resultados de la vida en Cristo de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, venimos a ponernos a cuentas con el Dios del cielo, con el Dios de la tierra, hacedor de milagros, señales y prodigios. Y por eso, Señor, en este momento en el cual el mundo se debate entre el pecado, Señor, las conductas erradas y equivocadas, la fe desviada, Señor. Y por eso te amamos y te bendecimos, te glorificamos y exaltamos su nombre santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa bondad infinita, fruto de su Espíritu, Señor, del Espíritu apacible, con paz, con alegría, con armonía. Y por eso, Señor, en este momento venimos a solicitar al Dios del cielo que nos ayude a tener y a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, porque perecemos si estamos fuera de su palabra. Ayúdanos a cumplir la buena voluntad suya con cada uno de nosotros y que los resultados son agradables y son perfectos. Gracias por habernos hecho a su imagen y semejanza, con pensamientos, con sentimientos y con voluntad, Señor. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Salvador. Te amamos, te bendecimos y queremos hoy, Señor, pedirte que seas tú trayendo respuestas a cada uno de nosotros. Guárdanos, cuídanos, protégenos, para que cada día, Señor, seamos mejores hijos de Dios, obedientes a su divina palabra, palabra que edifica, palabra que exalta, palabra que nos hace ver como en un espejo nuestra realidad contigo, poderoso Dios, y también la forma y la manera como debemos de estar con sus semejantes, que son nuestros semejantes. Gracias, Dios. Gracias, soberano Cristo. Gracias, soberano Señor, por su amor y por su grandeza, por la misericordia, Señor, que tú tienes cada día con nosotros. Siga su mano extendida sobre cada uno de nosotros. Que sus ojos nunca se aparten de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hermanos y de todos aquellos por el cual nosotros intercedemos. Gracias, poderoso Dios. Gracias, soberano Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Jesucristo, el verdadero camino, le da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Hoy vamos a trabajar y vamos a analizar otra parte de las funciones de Cristo Jesús. Durante algunos programas hemos analizado someramente y rápidamente, debido al tiempo de nuestro programa, tenemos que Jesús vino con funciones específicas. Él no vino a jugar, Él vino a entregar su vida en honor y en favor de cada uno de nosotros. Jesús, como primera instancia, es nuestro Salvador, y como Salvador vino a santificar, y vino también como Redentor, y como Redentor ha traído libertad de pecados y cambiar actitudes erróneas con respecto a la fe en el Hijo de Dios. También hemos tenido la oportunidad de hablar de que Jesús es el mediador, es la cadena que nos une a nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de otra función de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote para interceder por nosotros. El sacerdote
Cuando hablamos de sacerdote, no estamos hablando del que nosotros conocemos. Estamos hablando de una persona que hace rituales. Estamos hablando de una persona que ha sido puesta por Dios y como representante de Dios en algunas actitudes o en alguna función específica. Yo quiero invitarle a que vayamos al libro de los Hebreos y busquemos el capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando de el sacerdote. Él es el sumo, es decir, la máxima autoridad. Si nosotros nos dirigimos un poquito hacia atrás, podemos ver que esta función de sacerdocio viene de los tiempos en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y estableció leyes, es decir, cosas legales, civiles, y estableció también un ministerio religioso o un ministerio de adoración donde estos sacerdotes, o sea, los levitas, hacían y cumplían funciones dentro del tabernáculo. Las funciones que realizaba cada uno de ellos, como los coatitas, por ejemplo, que eran los encargados de llevar los utensilios de la casa del Señor o del tabernáculo, digámoslo así. Pero había una eventualidad y había algo que de pronto no era lo que Dios quería. Estos sacerdotes morían y por eso cada vez que moría el sacerdote tenían que volver a instruir a otro, a traer otro, esa persona de pronto venía con otra visión, con otra forma de pensar, con otra manera. Y por eso nosotros podemos ver cómo el pueblo de Dios, a través de la parte religiosa o de la parte espiritual, siempre se desvió de la verdadera fe en el Señor. Porque el sacerdote, por ejemplo, conocemos a Aarón, que llevó a todo el pueblo a la idolatría y él mismo fabricó con sus manos y con el oro que trajeron los del pueblo de Dios y les formó un buey. Y ellos terminaron diciendo, o mejor, digamos lo que fue Aarón, que dice, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces, fíjense que el sacerdote, es decir, la máxima autoridad espiritual, es la que lleva al pueblo a la idolatría o es la que lleva al pueblo al verdadero camino, al camino del Señor, a adorar al único Dios, Jehová de los ejércitos, o el eterno, como dice la Biblia, o el Dios de toda carne y el Dios de todo espíritu. Hablar del sumo sacerdote, ellos qué hacían cuando el pueblo pecaba, llevaban sus ofrendas de cualquiera de los animales o de las ofrendas de cereales o las ofrendas líquidas. Y ellos lo llevaban, entregaban estas ofrendas al sacerdote y el sacerdote, en representación de esta persona que había traído la ofrenda, lo ofrecía, lo entregaba, lo daba, lo quemaba o hacía la función según la ofrenda que había llevado. Era un intercesor. Era la persona que estaba allí para interceder, para ponerse en dirección y digamos como en el lugar de. Sería importante que nosotros habláramos de esta función de lo que es un intercesor. Cuando hablamos de un intercesor, estamos hablando de una persona que se pone a la brecha por otro, que pone el pecho por otro. En la Biblia encontramos varias personas que intercedieron por otros. Por ejemplo, Abraham intercedió por Lot.
Moisés también fue uno de los que intercedió por el pueblo cuando le dijo que no arrasara con el pueblo porque los egipcios iban a hablar del Dios de los hebreos. Fíjese que la misma palabra de Dios nos habla, pero actualmente no son las personas las que interceden delante de Dios, es Jesucristo. Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el intercesor, Jesucristo es el sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro, el que trae salvación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña la Escritura. Dice la Escritura que muchos llegaron a ser, digamos, a poner su vida por otros. Me enseña la Biblia y me enseña la palabra. Pero dice que el sacerdocio debería ser para siempre. Por eso el Señor envía a su Hijo, establece a Cristo como sumo sacerdote y ya no hay más rituales, ya no hay más personas que ocupen o hagan una función diferente, la que es orar los unos por los otros. Ya no hay necesidad de llevar ofrendas de cordero, ofrendas de ovejas, de cabras, de bueyes, llevar el aceite o nada de este tipo de cosas, porque eso ya fue abolido por nuestro Señor Jesucristo cuando Él se presentó como ofrenda de paz, como ofrenda de acción de gracias, como ofrenda por el pecado, por la ofrenda de todo lo que nos enseña en el libro de Levítico. Esas funciones o todas esas cosas que nos enseña el Señor a través de la palabra de Dios, podemos entender que no hay necesidad de que usted ni prenda velitas, ni camine de rodillas de aquí hasta Morro Rico, ni que usted haga nada religioso, porque usted estaría, no estaría mejor reconociendo la obra de Jesús. Usted le estaría diciendo a Dios que para usted, que usted no cree que la obra de Jesús es valedera delante de Dios. Por eso nosotros no podemos hacer nada diferente a lo que está en la palabra de Dios. Y cuando terminemos estos temas de las funciones diversas de Jesús, vamos a trabajar acerca del intercesor, porque el Señor nos pone a orar los unos por los otros. Y eso es una forma de interceder por la persona, es una forma de orar, es una forma de ir a orar y ponernos en la brecha, porque el mismo Jesús, la misma palabra de Dios nos dice en Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando hoy más que nunca a hombres y mujeres que se pongan a favor de otros, que estén dispuestos a ponerse en la brecha entre Dios y el mundo para interceder ante Él, que sus propósitos sean manifiestos aquí mismo en la tierra. Dios está buscando hombres, mujeres que quieran levantar un vallado, que quieran hacer una oración para los hogares, las familias, las iglesias, las empresas, los ministerios, proyectos, ciudades, naciones y continentes. Dios está buscando hombres y mujeres que vayamos a orar, que intercedamos, que nos pongamos a la brecha, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jesús, porque Jesús se puso como vallado, Jesús se puso en la brecha, entregó su vida, derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Pero aquí nosotros necesitamos que cada uno de nosotros estuviésemos en esta condición, que tengamos la oportunidad de ir a orar, de ir a interceder, de ir a ayudar a aquel que de pronto no tiene ninguna fuerza, ayudar a aquel que de pronto no tiene una confianza plena en las cosas de Dios. El corazón de Dios late por todas las almas, pues Dios mismo ha dado a su único Hijo para que toda la humanidad fuera salva, para que toda la humanidad fuera rescatada de las tinieblas.
Por eso es importante, hermano, que tanto usted como yo oremos, intercedamos delante de Dios con Cristo, que es el mediador, con el Espíritu Santo, que es el que intercede con gemidos indecibles delante de la presencia de un Dios soberano. Busquemos a Dios mientras los podamos hallar. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos ustedes. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.